Hola, soy profesora Nora Guevara y estoy con ustedes para comenzar la segunda clase, esta vez solo para suscritos. Recuerden que la suscripción es gratis y que pueden pedirme algún material que necesiten de los que hemos trabajado para que se los envíe a su correo. En este caso vamos a trabajar el DEMRE 2023, forma 101. Y vamos, se dice que es un texto mixto. De la importancia que tiene esta prueba es que de verdad es una prueba que nos entrega información de cómo vas a ser tú en el mundo académico y en el mundo laboral. Porque finalmente estas pruebas lo que pretenden es ser predictivas. ¿Qué tan buen estudiante vas a ser tú en la universidad y qué buen trabajador vas a ser en el mundo del trabajo? ¿O qué buen profesional vas a ser? ¿Y por qué esta prueba lo predice? Porque es una prueba que requiere muchas habilidades para la vida. Primero, mide tu capacidad de concentración. Cuando una persona es capaz de leer durante 2 horas y media 8 textos contestando diversas preguntas, es porque realmente tiene una buena capacidad de concentración. Tiene fuerza de voluntad. También se mide la fuerza de voluntad. La comprensión de lectura. Todo profesional debe ser capaz de leer un texto simple o uno complejo o uno muy complejo y comprenderlo. De lo contrario, no podría estudiar una carrera difícil o una carrera que requiera un vocabulario mucho mayor. Por lo tanto, también implícitamente está midiendo el vocabulario. Y mide además la capacidad de localizar información, de jerarquizarla. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a comenzar con el primer texto de la forma 101 de EMRE 2023. El texto es un texto periodístico porque dice reportaje. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en esto. Los reportajes son textos que principalmente están informando. También tienen elementos de opinión, pero básicamente su función es informar acerca de un tema de actualidad. Algo que ya ocurrió hace poco, pero que es de interés general y está recopilando la mayor parte de información posible para que nosotros podamos comprenderlo. Lo otro es que cuando uno está jerarquizando la información debe darse cuenta de cómo está ordenado el título. El título nos va a decir qué es lo más importante, qué es lo menos importante y qué es lo secundario. En este caso, lo primero es lo más importante, Pedro Paulet, el texto, y eso es lo primero que se va a enunciar en un título, cuando es informativo. El texto se llama o se refiere a Pedro Paulet, que es un peruano que se convirtió en el padre de la aeronáutica. Esa es la importancia de Pedro Paulet. ¿Y por qué se convirtió en el padre de la aeronáutica? Porque se inspiró en un libro de Julio Verne. Por lo tanto, este texto nos va a hablar de Pedro Paulet, de cómo se convirtió en el padre de la aeronáutica y cómo lo inspiró un libro de Julio Verne. Teniendo eso en cuenta, lo primero que debemos hacer es, piénsenlo, ir al texto. No. Primero debemos ir a las preguntas para tener claro qué nos van a preguntar y leer el texto con intencionalidad. ¿Por qué Pedro Paulet es considerado un pionero de la era espacial? Entonces, cuando nos aparezca la palabra pionero o era espacial, nosotros venimos a esta pregunta. Debe estar al inicio del texto porque es la primera pregunta. Según el texto, ¿de qué manera se busca revertir el desconocimiento popular acerca del aporte de Paulet a la astronáutica? Entonces, revertir el desconocimiento. Quiere decir entonces que la gente no lo conoce y se quiere revertir esto y cuando hablen de eso vamos a volver. El principal aporte de Pedro Paulet, no tenemos para qué marcar aeronáutica porque ya sabemos que el texto se trata de su aporte a la aeronáutica. Se fijan que primero nos preguntan de Pedro Paulet y la aeronáutica. Y ahora viene otra pregunta. En relación con el texto, ¿cuál es la intención de citar a Werner? Cuando menciona este personaje, venimos a esta pregunta. 5. ¿Qué impidió el reconocimiento del motor cohete como un gran invento? Entonces aquí
me parece importante cuando aparezca la palabra motor cohete. Al ver esa palabra, venimos a esta pregunta y la revisamos mejor. 6. ¿Qué característica del artículo sobre Paulet dificulta realizar una síntesis del contenido? Oh, qué difícil esto, ¿ah? Vamos a tener que ver. Lo más probable en todo caso es que si no podemos hacer una síntesis, debe ser porque el texto es muy extenso, trae mucha información. Comenzamos a leer entonces pensando en eso. Y antes de comenzar a leer, uno debiese volver a mirar la primera pregunta y la segunda, que son las primeras que nos van a aparecer en la lectura. ¿Por qué es considerado el pionero y cómo se busca revertir el desconocimiento popular acerca de su aporte? Comenzamos. Idealmente debiesen silenciarme y ustedes leer en voz alta, porque así se van acostumbrando a la lectura. Recuerden que cuando hagan la prueba la van a hacer solos. No va a haber una persona aquí apoyando, entonces ya tienen que tratar a estas alturas de ir independizándose. Pedro Paulet fue ingeniero, arquitecto, diplomático y escritor. Pedro Paulet desarrolló la idea que serviría de base para propulsar al hombre a la luna y diseñó su propia nave aeroespacial. Pero los únicos que quisieron aprovechar sus descubrimientos inicialmente fueron los nazis, a pesar de que él se negó a ayudarlos. Sus fórmulas y experimentos sirvieron de punto de referencia para los principales diseñadores de la Agencia Espacial Estadounidense NASA. Por ello, el peruano es considerado como el padre de la aeronáutica y pionero de la era espacial. ¿Se fijan? Aquí está, padre de la aeronáutica y pionero de la era espacial. ¿Y por qué es considerado así? Porque sus fórmulas, se fijan que ahí uno se hace la pregunta y va al texto, y experimentos sirvieron de punto de referencia para los principales diseñadores de la Agencia Espacial NASA. Y nos vamos a la pregunta que hacía referencia a esto. En la pregunta 1 podemos leer: ¿por qué Pedro Paulet es considerado un pionero de la era espacial? ¿Por su libro científico Historia de la Cohetería? ¿Por sus logros académicos? ¿Porque participó en el diseño de la primera nave espacial? ¿Porque su motor de combustible permitió propulsar naves espaciales? Si se fijan, ninguna de estas opciones está en lo que hemos leído hasta el momento, lo que quiere decir que debemos volver al texto y seguir leyendo. Volvemos. Todo comenzó muy lejos de los laboratorios modernos y las prestigiosas universidades europeas por las que pasó. Esta historia empezó en su Arequipa natal, en aquellas noches despejadas en las que pasaba horas mirando la luna e imaginando un viaje fantástico hasta aquel satélite natural de la Tierra. La principal fuente de inspiración fue aquella premonitoria novela del escritor francés Julio Verne titulada De la Tierra a la Luna. Ese vuelo de la imaginación que encontró en las páginas llevó a Pedro Paulet a creer que ese fantástico viaje era posible e hizo todo lo que pudo para lograrlo. Julio Verne, fíjense, que ha inspirado a generaciones y generaciones de científicos, escritores de ciencia ficción. Fue un escritor que abrió de verdad todo lo que corresponde a la imaginación y la ciencia ficción. Grandes escritores de ciencia ficción partieron de Julio Verne. ¿Quién era Pedro Paulet? Aunque suene difícil de creer, en Perú el nombre de Pedro Paulet se relaciona más con una academia militar que con el inventor del primer cohete
de combustible líquido. Aquí está. Esa opción estaba. Es el inventor del primer cohete de combustible líquido. Por fortuna o por desgracia, la principal escuela de cadetes de Lima lleva el nombre de Pedro Paulet. A pesar de eso, pocos saben del científico nacido en 1874 en esa tierra al que homenajea, señala Álvaro Mejía, investigador de su obra y documentalista. Combustible líquido, eso está en el texto arriba, motor y combustible líquido, permitió propulsar las naves espaciales. Por lo tanto, la respuesta correcta es, científicamente, la letra D de dado. ¿De qué manera se busca revertir el desconocimiento? Ya vimos que se hablaba de desconocimiento. Vamos a ver cómo se busca revertir. Su trabajo y logros no se enseñan en colegios. Su historia está poco documentada y todavía su obra está dispersa en muchas bibliotecas del mundo, señala Mejía, quien está preparando una película sobre la vida de Paulet titulada El niño que soñaba con la luna. Añade que el arequipeño sería mucho más reconocido en Perú y en el mundo si hubiera sido alemán o estadounidense. Nos vamos entonces en lo que se pretende hacer. Si se fijan, no se enseña en los colegios, su historia está poco documentada, su obra dispersa, pero Mejía está preparando una película sobre su vida. Por lo tanto, esto sería lo que se está planeando. Vamos a ver si está esa opción dentro de las respuestas correctas. Nos vamos a la pregunta 2. Según el texto, ¿de qué manera? Con el rodaje de una película documentalista de Álvaro Mejía. ¿Se fijan? No hay ninguna duda, es la única opción y está clarísima. Por el uso del motor, no, porque eso es aquello con lo que él aportó a la aeronáutica. La utilización de su nombre para bautizar la Academia Militar, no, porque se decía que la Academia llevaba su nombre, pero no todos sabían quién era él. Y con la publicación de un libro de memorias, no, tampoco, no está ni siquiera mencionado ahí. Pregunta siguiente, ¿cuál es el principal aporte de Pedro Paulet en el desarrollo de la aeronáutica? Seguimos avanzando entonces. De la Tierra a la Luna. Fue un sacerdote francés llamado Hippolyte Duhamel el que sin intención convirtió al espacio en la obsesión de Paulet cuando llevó a Arequipa varias cajas de libros, entre ellos las novelas de Julio Verne. Duhamel fue uno de los maestros de Paulet y es que le entregó el ejemplar de la Tierra a la Luna que cambió su vida, asegura Álvaro Mejía. Este es uno de los grandes aportes de la literatura y la ciencia ficción que inspira. La literatura en general también nos inspira a actuar si nosotros sabemos ponernos en el papel y sentirlo. La literatura despierta la imaginación, las esperanzas y provoca descubrimientos muchas veces de uno mismo, de otros o de descubrimientos científicos. Antes de terminar el colegio, el joven inventor ya fabricaba sus propios cohetes por su fascinación por los fuegos artificiales. Paulet estuvo a punto de quedarse sin estudios universitarios por los pocos recursos con los que contaba, pero el rector de la Universidad San Agustín de ese entonces lo invitó a dar un examen ante varios profesores y terminó ovacionado. Era un genio, relata el documentalista que ha publicado varios artículos sobre la vida del inventor en revistas y diarios peruanos. Por su notable talento, poco tiempo después el gobierno peruano le dio una beca para estudiar ingeniería y arquitectura en la Universidad de la Sorbona. El motor cohete. Fue en París, en los últimos años del siglo XIX, que Paulet afinaría su motor cohete alimentado por combustible líquido. El descubrimiento iba en contra de la industria de aquel entonces que se esmeraba en mejorar sus cohetes
impulsados por pólvora. Faltaban más de 70 años para que el hombre pisara la superficie lunar, pero en un aula de la Soborna parisina, un peruano había dado el primer gran paso. El motor cohete de Paulet rápidamente se convertiría en el autobólido, la nave aeroespacial diseñada por un peruano en 1902, que nunca llegó a materializarse. El inventor pasó décadas buscando financiamiento para la construcción, mientras ejercía cargos diplomáticos en países de Europa y América. Sostuvo fuertes polémicas con científicos europeos de la época durante las primeras décadas del siglo XX y pocos años antes del ascenso de Adolf Hitler al poder, científicos alemanes intentaron imitar su motor cohete de combustible líquido para misiles de guerra. Paulet nunca les entregó la fórmula, pero con los años y ya con el nazismo en auge, los alemanes lograron su objetivo. Veamos si algo de lo que hemos leído ya nos permite contestar la pregunta. 3. El principal aporte. ¿Inspiró a científicos peruanos? No se ha hablado nada de esto hasta ahora. De hecho, estamos viendo que está en Francia. ¿Impulsó la creación de misiles? No. Recuerden que no les quiso dar nada a los alemanes, por lo tanto, los combustibles líquidos, en el fondo ellos se robaron esta información. ¿Permitió la construcción del autobólido? No, porque dice que nunca pudo conseguir financiamiento para construirlo. ¿Cambió el enfoque de la pólvora a la combustión líquida? Eso sí es cierto. ¿Por qué? Dice que hasta entonces todos habían estado estudiando la posibilidad de hacer cohetes, pero con pólvora. Y él pasó a esto. Regresemos y lo verificamos. Siempre deben volver al texto y verificar para estar 100% seguros que contestaron bien y no perder el tiempo, porque a veces por apurarse contestan por error y han perdido todo el tiempo invertido en esa pregunta. Y aquí está, ¿se fijan? Su descubrimiento iba en contra de la industria de aquel entonces que se esmeraba por mejorar sus cohetes impulsados por pólvora. Él no, él lo hacía con combustible líquido. Ahí está el fundamento de nuestra respuesta. La historia no termina ahí. Nos saltamos el fallecimiento de este personaje histórico. Un año después, Paulet fallecería en Buenos Aires a la edad de 71 años. Pese a que Paulet no es uno de los personajes más conocidos en Perú, se realizaron varias publicaciones en medios sobre su historia. Pero la historia no termina ahí. Quien logró convertir el motor cohete de combustible líquido en un misil de guerra fue Wernher von Braun. Aquí está. Un científico aliado de las escuadras de protección de Hitler, mejor conocida como la SS. Von Braun no compartía el ideario nazi, pero fue puesto a trabajar para el régimen como muchos científicos alemanes de entonces. Veamos qué nos preguntan entonces de este personaje, Wernher von Braun. Entonces, ¿cuál era la intención de citar a Wernher von Braun en relación con el texto? 4. ¿Mostrar un punto de vista diferente? No, porque lo que él hizo fue rescatar la idea de Paulet. B. Presentar una fuente que valide la importancia de Paulet. No, porque todavía no estábamos en la época que se le podía dar esa importancia quizás. A.
¿Mostrar un punto de vista diferente? No. El punto de vista de Werner era el mismo de Paulet, por eso él retoma su idea, la rescata y la revive. Presentar una fuente que valide la importancia de Paulet. Esta puede ser porque en este caso Werner retoma la idea de Paulet y la hace, y por fin logra hacer palpable lo que Paulet creó y no tuvo la oportunidad de construir. ¿Demostrar una investigación profunda sobre su legado? No es necesario porque una investigación profunda requiere mucho más, o sea, tendría que haber hecho toda su vida, toda su investigación, haber mostrado datos para que se pueda decir que es profunda. Un reportaje no hace una investigación profunda. Incluir una fuente que resuelva las contradicciones descritas en el texto. Hasta el momento no ha habido ninguna contradicción en el texto. Por lo tanto, la respuesta correcta es B. Al nombrarlo se está validando lo que hizo Paulet. Pregunta siguiente. ¿Qué impidió el reconocimiento del motor cohete como un gran invento? Eso no nos ha aparecido, así es que vamos a regresar y vamos a seguir leyendo. Y sería la última pregunta, no, la penúltima. El motor cohete de Paulet rápidamente se convertiría en el autobólido. La nave aeroespacial diseñada por el peruano en 1902 nunca logró materializarse, ¿se fijan? Por lo tanto, fue Wernher von Braun quien lo logró hacer. Él no compartía el ideario nazi, como dice aquí, pero lo tuvo que hacer. En 1945, con Alemania a punto de perder la Segunda Guerra Mundial, se entregó a las fuerzas estadounidenses. De a poco fue ganando espacio y reconocimiento en Estados Unidos, hasta que llegó a la NASA. Estamos hablando de Wernher von Braun, donde dirigió el programa espacial que en 1969 lograría el ansiado objetivo de llegar a la Luna. El cohete que permitió que Neil Armstrong y Edwin Aldrin pisaran la superficie lunar se impulsaba, al igual que los misiles SADO alemanes, por un motor de combustible líquido. O sea, están usando la idea de Paulet que von Braun rescató. Von Braun, quien se quedó con buena parte del crédito por la hazaña humana, en uno de sus libros reconoció el aporte peruano al alunizaje. Y aquí está en donde él reconoce lo que hizo Paulet. Me parece súper bien que un científico lo haga. Lo que indica que era un hombre de principios y se puede creer que él no quiso estar entonces con los alemanes como se relata. Paulet debe ser considerado como el pionero del motor a propulsión con combustible líquido, escribió el científico en su libro Historia de la cohetería por los viajes espaciales. En su libro lo reconoció. ¿Se fijan? Esto sigue reforzando la idea que ya marcamos. Von Braun tenía algo en común con el inventor peruano. Y aquí entonces no había contradicciones, ¿se fijan? Tenía algo en común. Ambos leyeron de la Tierra a la Luna cuando eran niños y comenzaron a creer que la fantasía era posible. Tal vez Paulet no llegó a ver su sueño hecho realidad, pero estuvo mucho más cerca de lo que muchos creían en ese entonces. Dio el primer paso, y eso no es poca cosa, porque además de brillante, era un obstinado, y como él solía decir, los arequipeños no le tienen miedo al fuego ni a las explosiones. ¿Qué impidió el reconocimiento del motor cohete como un gran invento? Esto entonces es cuando Paulet lo estaba construyendo. ¿Por qué no pudo obtener reconocimiento ni construirlo? Porque en esos tiempos se prefería la pólvora como combustible. Esta respuesta está contestada por otra anterior, entonces no hay para qué volver a leer. Ya lo vimos. Aquí está. Hay preguntas que se contestan unas a la otra. Porque soporte era usar en lugar de la pólvora
la combustión líquida. ¿Qué características del artículo sobre Paulet dificulta realizar una síntesis del contenido del texto? La diferencia de extensión entre secciones, no, nada que ver. O sea, uno puede resumir cualquier texto, sea largo, sea corto o por secciones. Por lo tanto, eso no. Aquí en el fondo, ¿qué es resumir? Es lo que uno tiene que tener, o realizar síntesis, lo que uno tiene que tener claro. Una síntesis es expresar en pocas palabras el contenido total de un texto. El título podría ser una síntesis, ¿se fijan? El aporte de Paulet a la aeronáutica. Esa es una síntesis. La inclusión de una serie de enunciados sin conexión, jamás. O sea, si los enunciados no tuvieran conexión, el texto no estaría bien escrito, no se podría sintetizar, obviamente, pero no deberíamos haberlo publicado jamás. La detallada descripción de los diversos hechos históricos. Este texto no tiene una detallada descripción de hechos históricos, por lo tanto queda descartada. La alternancia entre temas abordados sobre el inventor. Por lógica, yo me debería quedar con esto, porque son bastantes temas los que se están abordando sobre el escritor, y si uno quisiera hacer una síntesis que incluyera todo, no podría, porque el título no incluye todo, ¿se fijan? Por lo tanto, tampoco es una síntesis, sino que simplemente nos presenta el tema del que se va a hablar, pero yo no puedo sintetizarlo porque cada uno de los subtítulos ya es una síntesis de cada sección y no se pueden juntar porque son varios los temas que se van abordando. Habiendo concluido con esto, les deseo mucha suerte, tengan ánimo. Siempre al principio cuesta hacer las actividades, pero cuando uno se esfuerza y se habitúa, se hace agradable. Y hay que tener amor al conocimiento. Una persona inteligente ama el conocimiento, pero primero debe darse cuenta que es capaz de aprender. Y esto les sirve para ello. Nos estamos viendo. Preparen el texto 2 de la forma 101 de ENRE 2023. Nos estamos viendo.